Bien, chicos, continuamos. Vamos con la parte práctica entonces del trabajo práctico de determinantes. Nos vamos directamente al ejercicio número 6, en donde me pide calcular los siguientes determinantes aplicando propiedades, ¿sí? Sin resolverlos mediante un método determinado. Entonces, es importante la observación de las características que poseen los elementos que integran los diferentes determinantes y recordar, ¿no? Todo el conjunto de propiedades que es bastante amplio. Así que a revisar bien la teoría, preparen su machetito ahí, su apunte, para ir estudiando y reconociendo a medida que vamos avanzando en el desarrollo del práctico cuáles son las propiedades más comunes, ¿sí? Bien, en este caso vamos al ejercicio número 6, ¿sí? Observamos las características del determinante, entonces digo, bueno, hay muchos ceros dando vueltas, quizás eso me permita reacomodar a través de un intercambio de filas o de columnas, digamos, y lograr quizás que esta matriz se parezca a una matriz de tipo triangular, dado que el cálculo para una matriz, para el determinante de una matriz de tipo triangular, es muy sencillo de realizar, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que hice es permutar estas dos filas. Recuerden que la permutación se hace en filas continuas, ¿no? No pueden saltar o hacer un cambio entre la primera y la tercera, porque estarían obviando, digamos, uno de los intercambios, ¿sí? Siempre entonces con filas o columnas vecinas, y por cada intercambio que nosotros hacemos, se genera una modificación en el signo del determinante. Vamos a marcar acá con verde. Entonces, cambié la segunda por la tercera de lugar, ¿ven? Esta pasó acá abajo y esta pasó acá arriba. A continuación, digo, bueno, ya tengo los dos ceritos de acá abajo y acá tengo un cero más. Quizás si lograra hacer un intercambio entre la primera y la segunda, ya tendría una matriz de tipo triangular. Entonces, hago este intercambio, pero ese intercambio implicaría una modificación del signo, es decir, que acá no está escrito, digamos, pero tendríamos interviniendo un menos uno, que resultó del primer intercambio, y otro menos uno multiplicado, que resulta del segundo intercambio, ¿no? La segunda permutación de filas. Al resolver esto, me da como resultado un signo positivo. ¿Ven? Menos uno por menos uno, signo positivo. Bien, a continuación entonces observo y digo, ya la matriz está en forma triangular. De esa manera, el cálculo del determinante se hace fácil porque lo podemos hacer simplemente a través del producto de los elementos que conforman la diagonal principal. Es decir, que el resultado va a resultar de hacer uno por menos uno por 1. Resolviendo eso, encontramos el valor del determinante a partir del uso de propiedades. Vieron que no ocupamos ninguno de los métodos tradicionales para calcular el determinante, ¿no? En este caso, como era de orden 3 por 3, podría haber usado Laplace, podría haber usado Sarrus, ¿sí? Podría haber usado Kio o Chio, como le dicen, ¿sí? Eh, bueno, de alguna manera estamos usando un método de triangulación, pero no a través de operaciones elementales, sino a partir de, o sea, no a partir de vieron que cuando vamos generando ceros, reacomodando, sino que simplemente hemos acomodado las filas a partir de permutaciones entre ellas. ¿Estamos, chicos? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien, ojo entonces con los intercambios. Recuerden que no podemos hacer saltos grandes, ¿no? El intercambio se hace con filas vecinas o con columnas vecinas, ¿sí? Si hay más intercambios necesarios, por cada intercambio que yo haga, permutación que yo realice, va a haber un cambio en el signo del resultado de ese determinante. Muy bien, avanzamos. Vamos al ejercicio número G, al ítem G. Fíjense en este caso, en el ítem G, tengo dos determinantes sumados. Pero al revisar las características de esos determinantes, podemos ver que comparten algo en particular, ¿verdad? Observen acá, los elementos de la primera columna son iguales a los elementos que conforman la primera columna en el segundo determinante. Y lo mismo ocurre con las segundas columnas. La única diferencia que tenemos está dada, digamos, en los elementos que conforman la tercera columna. Y si recordamos, había una propiedad. Vieron que acá yo les indiqué cuáles son las propiedades que ocupamos, ¿no? El nombre de acuerdo a lo que figura en la teoría. Pero normalmente uno no se acuerda el nombre. Se acuerda, digamos, qué es lo que está haciendo dentro de la propiedad.
Entonces, es importante, más importante que el orden que figura en la teoría, es reconocer la propiedad, ¿sí? Hay una propiedad que dice que si nosotros tenemos descompuestos los elementos, está de una fila o de una columna, ¿sí? Por ejemplo, yo pusiera acá A más B, C más D, E más F, y acá mantuviera, por ejemplo, H, K, L, M, N, Q, no sé, por decir algo, ¿sí? Lo que podemos hacer es descomponer entonces este determinante en la suma de dos determinantes. ¿Cómo se conformarán esos dos determinantes? Bueno, las filas que no están descompuestas en forma de sumas, como son la columna, perdón, la columna 2 y la columna 3, van a permanecer tal cual estaban. H, K, L, M, N, Q. Y lo mismo ocurrirá en el segundo determinante. En cambio, la columna que está descompuesta en este caso, ¿sí? Como una suma, me va a permitir que el primer determinante, digamos, se conforme tomando ese primer término de la descomposición de ese elemento, ¿no? De esa columna. Entonces, vamos a ocupar acá el A, C y el E. Y en el caso de la segunda columna, ocuparemos el segundo término de esa suma, ¿sí? Entonces acá vendrá B, D y F. Y si observamos esta propiedad, digamos, está funcionando acá, pero en un sentido recíproco, o sea, nosotros podemos volver hacia atrás, o sea, si yo observo que tengo dos columnas o dos filas iguales y hay una que es diferente, esas diferentes se podrían agrupar en una única columna o en una única fila, dependiendo de las características del determinante, ¿no? Entonces, en este caso es como que gracias a que compartimos, digamos, estas dos, ¿sí? Y la única diferente es esta, lo que podemos hacer es agruparlas a esas dos en una única columna, a partir de una suma de ellas dos. Entonces me quedaría 5 más menos 5, que sería simplemente 5 menos 5, 4 más menos 4 y menos 3 más 3. Al resolver esto, hemos encontrado un único determinante que va a tener el mismo valor que la suma de esos dos determinantes anteriores, y eso se corresponde con esta propiedad. ¿Ven? Además, podemos observar que gracias a esta asociación de los elementos de estas columnas diferentes, hemos logrado construir una columna que está conformada todo por elementos nulos. Entonces también sabemos que hay una propiedad que me dice que si tengo una fila nula o una columna nula en un determinante, el resultado de ese determinante es nulo también, o sea, es cero. ¿Sí? Y de esa manera está resuelto este cálculo de determinante a partir del uso de las propiedades. ¿Me siguen hasta acá, chicos? O sea, profe, que Sí. realizó en una agrupación ¿Sí? teniendo en cuenta de que los valores son los mismos, pero el signo es diferente para llegar a cero. Teniendo en cuenta que, o sea, la agrupación, ¿por qué la realizo? Porque veo que hay dos columnas que son idénticas y solo una difiere. Entonces esa diferente la puedo agrupar con la otra, digamos, ¿no? O sea, podemos agrupar esas dos. Ahora, esto que me dé cero es una casualidad de alguna manera, digamos, ¿no? O sea, no necesariamente te tiene que dar cero. Acá, nosotros, al asociar, para poder encontrar, en vez de calcular dos determinantes, calcular uno solo, hemos agrupado esa columna diferente. Pero al resolver nos damos con que, oh casualidad, todos los resultados que hemos encontrado son ceros. Entonces, de esa manera puedo aplicar otra propiedad más, que en este caso la propiedad 4, que me dice que si tengo elementos nulos en una fila o en una columna, entonces el determinante va a ser cero. Pero como digo, esto es solo una casualidad. Podrían haber quedado valores diferentes, igual el cálculo sería más simple porque en vez de calcular dos veces Sarrus, tendría que haberlo hecho una sola vez. ¿Sí? Nada más que acá, bueno, justo dio que da todo cero y me facilita mucho más el cálculo. Por eso es que el profe siempre insiste con esto, ¿no? El conocer las propiedades ayuda a que ahorremos tiempo, ¿no? A que algo que nos llevaría, en este caso, digamos, calculando dos SARUS, mucho tiempo, gracias al uso de las propiedades, digamos, estamos consiguiendo que ese cálculo se reduzca un montón, ¿no? Se va a agrupar acá esto. ¿Estamos? Recuerda que la propiedad funciona también al revés. No sé, tomemos un determinante chiquitito, mira, para que lo veas. 2, 1, 5, 3, ¿no? Entonces yo si no quisiera, o por ejemplo,
voy a poner 12 y 15. A lo mejor con estos números grandes se te resulta más complicado desarrollar el determinante. Entonces, lo que puedes hacer es descomponer esos elementos. 12, por ejemplo, lo puedo poner como 6 más 6. Al 15 lo puedo poner como 10 más 5, ¿no? Y dejo fija la columna esta. Lo podría haber hecho con filas también, ¿no? Y de esa manera, fíjate que voy a desarmar ahora ese determinante en la suma de dos determinantes con elementos más chiquitos. Mira, van a quedar primero, en este primer determinante, el primer término de esa suma en la columna. Y esta va a quedar fija. Y lo mismo va a pasar en la segunda, pero tomando el segundo término de esa descomposición. Y ahora tenés dos determinantes que son mucho más fáciles de calcular que este grande, ¿no es cierto? Bueno, lo que nosotros estuvimos haciendo, o sea, en este caso resolvimos así en forma directa. Pero acordate que esto también tiene su teorema recíproco que me permite, dada una suma de determinantes que comparten las columnas, digamos, o filas en general, y hay una sola que es diferente, las puedes agrupar y volver a armar una sola columna y que te quede un único determinante. Y eso es lo que estuve aplicando acá. Ahora, que dé cero o no dé cero, eso es indistinto, digamos. Acá justo da la casualidad que de alguna manera nos permite obtener un resultado mucho más directo que si no hubiese dado cero, ¿no? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Consulten todo porque es importante que quede bien claro cómo vamos aplicando cada una de las propiedades, ¿sí? Vamos al próximo ejercicio. A ver. Bueno, recuerden que el chat no lo estoy mirando por las dudas. No sé qué me apareció con un cartel de... Bien, ahí está. Vamos con el ejercicio I, ¿sí? Fíjense que acá partimos de un determinante conocido. Sabemos que si el determinante tiene esta estructura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, MNP, todo ese determinante vale 9. Pero me dicen, en función de que conoces esto, calcúlame el determinante de lo que está acá. Bueno, a simple vista no es lo mismo, ¿sí? Entonces no podemos decir de forma directa cuál va a ser el valor de este determinante. Pero podemos jugar un poquito con las propiedades y empezar a transformar, a modificar la forma en la que se ve este determinante para que se parezca a esta y de esa manera, a este, y de esa manera hacer el reemplazo, ¿no? De este valor y poder así lograr el cálculo del determinante que me dieron acá. Entonces observo y digo, mira, acá veo que tanto en filas como en columnas, todos son múltiplos de 2. Entonces lo que puedes elegir es extraer un factor, digamos, repetido, ¿no? En cada fila o en cada columna, ¿sí? Lo ideal sería que no mezcles la información. O tomas fila o tomas columna, no vayas mezclando, ¿sí? En este caso, yo voy a tomar por columnas, por una cuestión de comodidad para que lo reconozcan mejor, ¿sí? Entonces, mira, si yo tomo acá esta columna, vemos que son todos múltiplos de 2. Entonces, desde esa columna, yo puedo extraer el factor 2. Si extraigo el factor 2, ¿sí? Lo que me va a quedar es 2 dividido 2, 1. 8 dividido 2, 4. 2m dividido 2, m. Todo lo demás no se modificaría, quedaría acá tal cual está. Pero como observo que también hay elementos, o sea, todos los elementos de la columna son múltiplos de 2, podemos volver a extraer otro elemento 2, pero ahora de la segunda columna. ¿Ven? También lo podrían haber hecho de las filas, chicos. Bien, entonces nuevamente extrayendo el factor 2 de esa columna, la columna quedaría ahora como 2, 5n. Y lo mismo puedo hacer en esta tercera columna. Fíjense, son todos múltiplos de 2. Entonces extraigo de esa un múltiplo de 2. Recuerden que, ojo con esta idea, ¿no? De que, miren, alguien podría haber pensado, si son todos múltiplos de 2, extraigo de todos el 2. Y hubiese sacado un solo 2 de todos. Bueno, eso estaría mal, porque eso se aproximaría a la idea del producto de un escalar por una matriz. Recuerden que cuando nosotros tenemos un escalar por una matriz, lo que uno hace es multiplicar el escalar por cada uno de los elementos de la matriz, pero esto no es una matriz, esto es un determinante. En los determinantes, cuando ustedes incluyen un valor escalar, así como pueden extraer de una fila un valor, también pueden introducir un valor, pero para eso tienen que elegir en qué fila o en qué columna lo van a hacer. No pueden ponerlo en todas. Entra en una columna o en una fila en particular. En cambio, en el producto de escalares por matrices,
Estos multiplican a todos, ¿no? A todos los elementos de la matriz. Ojo con esto, que no es lo mismo que si yo pusiera así, ¿no? Ojo con esto. Esto es determinante, esto es matriz. Entonces, en este caso, yo tendré que elegir a dónde voy a incluir ese 2. Por ejemplo, podría incluirlo en la primera columna. ¿Ven? Entonces, el resultado de 2 por ese determinante sería 6, 1, 5 menos 3. ¿Ven? Este no se modificó porque el 2 fue incluido solamente en la primera columna. Podrían haberlo hecho en filas también. ¿Estamos, chicos? Miren la distinción, ¿no? No es lo mismo el escalar por la matriz que el escalar por el determinante, ¿no? Así como podemos extraer factores, también podemos introducirlos, pero siempre de una fila o de una columna en particular. Al haber hecho esto, me quedan todos estos escalares afuera, que multiplicado me dan 8, y observo que el determinante que me quedó acá era el mismo que teníamos definido en un dato inicial en la consigna. Por lo tanto, como este determinante valía 9, lo puedo reemplazar por su valor. ¿Ven? Entonces, reemplazado por su valor, 8 por 9 es 72, y ya tengo el valor de mi determinante sin haberlo resuelto a partir de otro tipo de cálculos, sino solamente utilizando propiedades. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo vamos? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, continuamos avanzando entonces. Insisto, ojo con esto que siempre lo preguntan en los exámenes y ahí fallamos, ¿no? Ojo, no es lo mismo el escalar por una matriz que un escalar por un determinante, ¿sí? Y de la misma manera, si fueran, por ejemplo, quiero ser sumarles algo, digamos, para que después no tengan problemas con esto, ¿no? Si yo tuviera el determinante así, digamos, entonces esto, fíjense que todos son múltiplos de 2, voy a tener que sacar de cada uno, digamos, el determinante, ¿no? A ver, vamos a hacer un cambio acá. Voy a poner algo diferente. Voy a poner así, determinante de 2 por la matriz 3 1 5 menos 3. ¿Ves? Estoy haciendo lo mismo que está arriba. Pero fíjense que no es lo mismo, porque ahora el determinante está afuera, ¿no? Abarca al escalar. Entonces, no puedo, ¿sí? Si yo hago esto así, entonces el determinante de 2 y el determinante de esto, digamos, ¿no? Y esto sería equivalente a 2 por, ¿no? Podrían poner acá directamente 2 por. Si esto lo hacen así, yo diría, esto está mal. Es distinto esto, digamos, ¿no? No es lo mismo. Para poder sacar el verdadero valor, yo lo que tendría que hacer es pensar que por cada S2 va a entrar a todas las columnas, a todas las filas o a todas las columnas. Entonces me quedaría 2 por 3 6 10 2 menos 6. Y ahora, como yo voy a extraer un escalar de cada uno, fíjense, cuando saque el 2 de acá, voy a tener un 2 afuera. Y cuando saque el 2 de acá, voy a tener otro 2 afuera. Entonces acá adentro me va a quedar ahora sí la matriz esta. Es decir, que esto, el resultado va a ser igual a 2 al cuadrado por el determinante de esta matriz. Entonces, dependiendo del orden que yo tenga la matriz acá, como esto es una matriz de orden 2, ese 2 va a salir elevado al cuadrado, ¿lo ven? Porque va a estar afectando o a dos filas o a dos columnas. Si fuera de 3 por 3, ese 2 no sale así como acá, sino que va a salir elevado al cubo, porque vamos a tener tres filas o tres columnas de las cuales voy a poder extraer ese 2. ¿Sí? Esta es una característica muy importante y como les dije, siempre se preguntan los parciales, así que ojo con esto, ¿no? Como esto es una matriz de orden 2 por 2, ¿sí? Entonces, esto sería así. Por ejemplo, ya en genérico, si yo les pusiera, por ejemplo, un escalar K por la matriz A, que es de orden 3, ¿sí? 3 por 3 o 3, ¿a qué sería igual? Y sería igual a K elevado al cubo, ¿ven? Que estamos usando el mismo concepto, por el determinante de A, ¿sí? Ahí sí estaríamos correctos. ¿Estamos? Entonces, dependiendo del orden, es el exponente que vamos a poner acá afuera. Bien, listo. Avanzamos. Ahí hemos aclarado algunos detalles. Después los miran bien, con tranquilidad. Y como les digo, ténganlo presente porque siempre se evalúa este concepto. Vamos al último ejercicio de esta parte, el ejercicio J. Y es muy parecido al anterior. Me dan un dato, ¿no? Sobre un determinante y me piden que calcule otro determinante. Entonces veo que este determinante que me dieron tiene los elementos de una fila, ¿sí? Descompuestos. Y esto me recuerda mucho a una propiedad que ya vimos acá arriba, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No la vimos acá? Cuando ya tenía descompuestos los elementos, podíamos desarmar ese determinante en la suma de dos determinantes. ¿Ven? Así que voy a hacer eso. Voy a desarmar este nuevo determinante en la suma de dos determinantes, en donde el primer determinante va a ocupar el primer término de esa descomposición. Y el segundo,
¿sí? Ahí está, miren, hemos copiado la primera, la segunda fila igual, y la tercera fila la armamos con los elementos del primer término. Y la segunda, el segundo determinante, vamos a usar los elementos del segundo término de esa descomposición, ¿sí? Recordando que la primera y la segunda fila no van a modificarse. Perfecto. Hasta ahí hemos logrado aplicar la propiedad y descomponer esa matriz, ese determinante en la suma de dos determinantes. Bien, observo ahora lo que me quedó. Acá, en este primer determinante, veo claramente que tiene dos filas iguales. Entonces, por la consecuencia de la propiedad 2, que como le dije, yo no me sé esto tampoco, simplemente miré y dije, hay dos filas iguales, entonces el determinante tiene que ser cero. ¿Sí? Esa es la propiedad. ¿Ven? Como les digo, yo no me sé tampoco así a rajatabla cuáles son cómo están enunciados en la teoría. Pero es importante más que esto reconocer la propiedad. Entonces, cuando ustedes tengan que justificar, justifican acá diciendo posee dos filas iguales, ¿no? Dos filas iguales. Entonces, y aclaran cuáles son las filas, ¿no? Entonces sería la fila uno igual, o la primera fila, así, primera fila igual a tercera fila, ¿no? Y por eso el determinante vale cero. Y en el segundo caso, en el segundo término, observamos que lo que me quedó es lo mismo que me habían dado como dato. Así que lo que podemos hacer es sustituir el valor, ¿no? Entonces este determinante valdría 2. Finalmente la suma de esto me va a dar 2, que es el valor ya del determinante que me solicitaban calcular. ¿Estamos, chicos? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Pregunta. Arriba, cuando usted multiplicó 2 por 2 por 2 sería igual a 2 al cubo, ¿que no? Acá, sí. Se podría aplicar lo mismo, ¿no? Podría haber puesto directamente 2 al cubo. Sí, sería también una opción directa, digo. ¿Estamos? Pero eso solamente se aplicaría si es que todas las filas tienen el mismo escalar, El como se llama mismo, relacionado, ¿no? el mismo escalar. Exactamente. Si suponete acá no hubiese estado este 2, vamos a tacharlo así para que lo veas. Entonces, ahí vos sacarías solamente de estas dos filas, por lo tanto sería 2 al cuadrado. ¿Eh? No se cumpliría esta propiedad porque esta propiedad vale para cuando son todas las filas o todas las columnas múltiplos de un mismo escalar, ¿no? Entonces, en este caso, sacaría solamente dos para trabajar, ¿sí? Pero eso, como Claro, te digo, entonces, depende de las características de cada determinante. Sí, te escucho. listo, entonces solamente sería casos particulares, ¿que no? Claro, sí, 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 es un caso particular. ¿Estamos? Listo, Si no, gracias. normalmente uno saca un solo elemento, ¿no? Normalmente lo que puede sacar es uno, es medio raro que pueda sacar tantos. Pero bueno, este ejercicio está dado para eso, está acomodado para que se pongan en evidencia, digamos, las diferentes propiedades, ¿sí? Muy bien. Bueno, seguimos avanzando, vamos al próximo ejercicio. En este caso, eh, me dice, aplicando propiedades, calcular los siguientes determinantes haciendo nulos los elementos de una línea, excepto uno de ellos, ¿no? O sea, lo que me están pidiendo es que trabaje con Gauss-Jordan, ¿no? O Gauss-Jordan. Normalmente usamos Gauss porque si hacen Gauss-Jordan, bueno, depende, digamos, ¿no? Lo que estén buscando. Cuando triangulamos, ¿sí? Usamos Gauss. Entonces no hay obligación de usar pivots uno, que es lo que mencionaba el profe hace rato en el desarrollo de su teoría. Pero si están usando Gauss-Jordan, entonces uno busca conseguir un pivot uno y además cero por arriba y por debajo de él. Bueno, en este caso, me aclara, determinar, dice, haciendo nulos los elementos de una línea, excepto uno de ellos. Bueno, si voy a tomar uno de ellos distinto, preferible que sea uno, porque de esa manera se facilita todo el cálculo, ¿no? Reduciendo así el orden de los mismos, dice. Bueno, si vamos a reducir el orden del determinante, de alguna manera lo que estaríamos aplicando, cuando decimos reducir el orden, es Laplace, ¿sí? Laplace me ayuda a reducir el orden. ¿Y qué tenía que tener en cuenta cada vez que miraba Laplace? O aplicábamos Laplace, son tres cositas. Por un lado, el elemento en sí mismo que vamos a considerar. Por otro lado, el signo, ¿sí? Asociado a su posición. Lo ponemos más lindo esa. Signo asociado a su posición, ¿no? No tiene nada que ver con el signo del elemento mismo. Y finalmente, el menor complementario, ¿no? Entonces, esos tres elementos, componentes, digamos, son los que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que hablamos de Laplace,
¿sí? Bueno, vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es cumplir con la condición que me pedí acá, o sea, tratar de hacer ceros todos los elementos de una fila, excepto uno de ellos. Bueno, para eso, como les dije, sería recomendable tener un pivot 1, que es lo más cómodo de trabajar. Entonces observo el determinante en el caso de la matriz B y digo acá tengo un elemento 1. ¿Podría haber elegido otra fila u otra columna? Sí, como dice línea, estamos libres a elegir filas o columnas, ¿sí? Podría haber elegido este 1, este 1, este 1, bueno, los menos unos no, ¿sí? Pero también podrían haber elegido el menos 1, total, como no dice acá elegir uno, podrían elegirlo, digamos, y después convertir el signo. Pero bueno, para trabajar menos, lo ideal sería elegir pivots 1. Entonces digo, podría haber elegido cualquiera de estos unos que andan dando vuelta por acá. Yo elegí este. Y usé ese para anular los elementos que estaban por arriba y por debajo de él. Bueno, para generar un cero acá, simplemente multipliqué a toda esta fila por menos 2 y se la sumé. La grabo acá. Vieron que el profe pone la operación ahí. Está bien, digamos, en la teoría lo pueden hacer y en la práctica también, nada más que yo no lo hago porque me resulta como medio largo escribir, ¿no? La operación. Si a ustedes les gusta escribir la operación, la pueden hacer. Entonces tendrían que poner acá a la fila 1 sumada a menos 2 multiplicado por la fila 2. Eso lo pueden hacer, pero yo sí lo hago directamente. Entonces pongo directamente acá, voy a agrandar un poquito así, lo ven un poco más claro. Vamos a correr esto por acá. Ahí está. Bien, entonces como les decía, yo elijo por qué valor multiplicar al 1 para anular al valor. Normalmente el valor que elegimos siempre es el opuesto del que yo quiero anular, porque de esa manera ocupo el pivot 1 como un comodín que me permite rápidamente anular cualquier otro valor. Entonces tomamos, yo quiero anular el 2, tomo el opuesto, sería menos 2. Y se lo sumo a la primera fila, ¿no? Entonces vamos a hacer la operación, sería menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Seguimos, menos 2 por menos 2 me da 4, pero 4 sumado a la primera, que es menos 4, me da 0. Seguimos, menos 2 por 1 menos 2, más 3 me da 1. Seguimos, menos 2 por 2 me da menos 4, menos 4 más 1 me da menos 3. Con eso hemos modificado la forma en la que se ve la primera fila. La segunda es la que nosotros hemos elegido con elemento pivote, así que la voy a dejar tal cual estaba, ¿sí? No la voy a modificar. Y me voy a modificar la de abajo, que necesito generar también un 0. Así que voy a multiplicar por 1, que es el opuesto de menos 1, y se lo voy a sumar a esa fila, ¿sí? Bien, vamos a hacer la operación, entonces sería 1 por 1, 1, menos 1, 0. Ahí está. 1 por menos 2 me da menos 2 más 1, menos 1. 1 por 1, 1, menos 1, 0. 1 por 2, 2. 2 más 1, 3. Como la fila de abajo ya tiene el 0 que yo necesitaba por debajo del pivot, simplemente la voy a copiar. ¿Listo? Ya con eso hemos logrado construir lo que se pedía, que era anular los elementos de una fila o columna, en este caso usamos la columna, y dejar uno de ellos que sea distinto de cero. Bueno, el que hemos elegido como pivot va a ser el distinto de cero. Listo. ¿Esto qué me permite? Me permite rápidamente hacer la aplicación de Laplace, ¿no? Entonces, dame 2 segundos, ahora siguen con la asistencia. Por ahí preveo el chat porque digo, a lo mejor no se animan a preguntar algo. Bueno. Eh, Vamos a hacer Laplace. Para hacer Laplace, recuerden estos tres elementos importantes, ¿no? Normalmente yo la consideración la hago no en este sentido, sino al revés. Siempre primero miro el signo, siempre primero miro el signo, luego miro el elemento y luego, ¿sí? O sea, si le tengo que poner un orden, vamos a poner así, yo diría, primero hago esto, pongo el signo, segundo pongo el elemento y tercero pongo el menor complementario. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Elijo, observo, digamos, ya sé que por Laplace, el Laplace se achica un montón cuando nosotros logramos conseguir más ceros en la fila o en la columna que hemos elegido. Como yo elegí esta, el único valor que es distinto de cero es este 1. Entonces, vamos a considerar primero el signo que le toca a ese 1 de acuerdo a su posición. Recuerden que los signos en una matriz o en un determinante, digamos, de orden 3 se comportan de la siguiente manera. Vamos a poner acá los signos, ¿no? Sería el primer elemento positivo y luego vamos saltando de forma alternada. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Ahí tengo todos los signos de un determinante correspondiente a una matriz de orden 3 por 3. Ah, el nuestro es de 4 por 4. Perdón, vamos a agregarlo un poquito más.
Bueno, si fuera de 4 por 4 simplemente agregamos un par de signos más, ¿no? Entonces sería más, menos, 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 más, menos. Listo. El que nos tocó a nosotros es el elemento uno que se ocupa, el que está posicionado acá, ¿ven? Entonces el signo, de acuerdo a su posición, es negativo. Ahí, recuerden que empezaba con el signo, ¿no? Entonces ya tengo el signo negativo. Luego el elemento. ¿Quién es el elemento? El elemento que elegimos es el uno. Ahí está. Ya está. Y finalmente el menor complementario, que ¿cómo lo sacamos? Eliminando la fila y la columna donde se encuentra ese elemento, ¿no? Entonces se va todo esto, y lo que me quedó es el determinante de 0, 1, menos 3, menos 1, 0, 3, menos 2, 0, 3. Ahí está. Tenemos un determinante mucho más chiquito. Desde acá se habilitan dos opciones. O aplico nuevamente Laplace, que lo que yo hice, lo hice a propósito para que vean que hay una opción más. Pero normalmente uno no haría eso. Yo lo que haría es directamente aplicar Sarrus, que es lo más fácil. Entonces, acá voy a hacer la opción por Sarrus. Y entonces uno diría menos uno por, y hacemos la diagonal principal me da cero. Esta con el de acá arriba, que completan, que es la paralela a la diagonal principal, completa con esta, pero como tiene un elemento cero, va a dar cero. Esta completa con el menos 2, así que me da 3 por menos 2 me da menos 6. Voy con las secundarias. Recuerden que al tomar las diagonales secundarias tenemos que cambiar de signo el resultado, ¿no? Entonces, esta toda multiplicada da cero, así que no voy a agregar nada. Esta completa con el cero que está acá, pero como tiene elementos nulos va a dar cero. Y esta que completa con el 3 me da menos 3, pero recuerden que como es secundaria, tengo que poner acá el valor cambio de signo y venir más 3. Finalmente, el resultado de esto sería el resultado de menos 1 por menos 3, que es la suma de acá, y el valor final sería menos 1 por menos 3 me da 3 positivo, ¿no? Ahí está. Hemos llegado al resultado por Sarrus. Pero también podrían haberlo hecho por Laplace nuevamente. Esta es otra opción. Bueno, si quisieran hacerlo por Laplace nuevamente, tomo el menos 1 que ya estaba, lo dejo esperando ahí. Tomo el pivot, que en este caso es el 1, le observo el signo. ¿Qué signo le tocaría? Fíjense que ahora ya estamos hablando de un determinante de 3 por 3, ¿no? Entonces serían así los signos. Siempre alternaditos. Entonces, fíjense, al uno le tocaría el signo menos. Menos. ¿El elemento quién es? El elemento que hemos elegido es uno. Ahí está. Y el menor complementario, ven cómo estos tres siempre hay que tenerlos presentes para hacer la Laplace. El menor resultaría de eliminar la fila y la columna, que me va a quedar un determinante formado por menos uno menos 2 3 3. Listo. Ahora multiplico estos dos, me da uno positivo. Calculo este determinante, diagonal principal menos 3, diagonal secundaria menos 6, pero como tiene que venir cambio de signo va a ser más 6. Y finalmente al resolver el resultado es 3. ¿Ven? Hemos llegado exactamente al mismo valor por dos caminos distintos. Acá usando Sarrus, acá usando Laplace. Insisto, ¿qué es lo que hacemos nosotros normalmente cuando llegamos a un determinante de 3 por 3? No hacemos Laplace, directamente vamos con Sarrus, que es lo más práctico en general, porque uno se acostumbra a resolver Sarrus, entonces lo sabe hacer y tiene menos posibilidades de equivocarse. ¿Estamos, chicos? ¿Me siguen hasta acá? Por favor, me dan el ok, así seguimos. Sí, Sí, profe. Sí, profe, disculpe. Recién el profe Condorí mandó la asistencia y figura con otra fecha. No hay problema porque es un formulario que él tiene, digamos, y me imagino que el formulario que él debe haber copiado y pegado de un formulario anterior y no le cambió la fecha, pero el registro que le va a generar, digamos, va a ser un registro independiente del anterior, ¿entendés? Porque está usando un formulario nuevo, así que no va a haber problema con eso, ¿sí? Lo Ah, mismo le va a perfecto. generar Exactamente, la Víctor. planilla, lo único, Exactamente, Víctor. claro, así es, Exactamente, Patricio, sí, me gracias. olvidé de cambiar la fecha ahí en el encabezado del formulario. De todos modos, cada vez que ustedes registren su asistencia, la fecha que registran en la tablita, que después vamos a recoger, tiene la fecha de hoy, no se preocupen. De todos modos, Así es. ya la cambié la fecha, no se preocupen. Ahí estamos. Muy bien, continuamos entonces. Gracias, Patricia. Continuamos entonces. Son detalles, chicos, que a veces en el apuro que uno hace las cosas se escapan, pero son completamente salvables, así que no se preocupen por eso.
Bien, seguimos. Vamos al ejercicio 9, ¿sí? Si no hay duda acá, quedó claro. En realidad acá lo más importante era entender cómo nos ayuda, digamos, poder lograr, ¿no? Que una fila o una columna esté conformada con casi todos ceros a excepción de un único valor, porque hacer el Laplace sería mucho más fácil. Y nuevamente recalco esto que les mencionaba. Recuerden que el Laplace, para poder hacer el Laplace, tenemos que tener en cuenta tres componentes o elementos principales, ¿no? Intervienen el signo asociado a la posición que ocupa el elemento dentro del determinante, ya saben cómo sacarlos. Antes, bueno, si ustedes se fijan en la fórmula les dice acá -1 elevado a la I más J, cosa que yo no ocupo nunca y creo que ninguno de los profes, el profe tampoco. Él lo usa en la teoría porque tiene que justificar la teoría que está dada, pero en la práctica no ocupamos esto, ocupamos directamente el grafiquito y desde ahí vamos saltando desde el primer signo positivo para construir un cuadro de signos. Y desde ahí tomamos los signos en forma directa, ¿sí? Entonces recuerden que para Laplace tenemos signo, elemento y menor, en ese orden, por eso les puse acá el ordenamiento, y de esa manera van construyendo los términos de ese desarrollo o de esa expansión por cofactores, ¿sí? Bien, continuamos avanzando, vamos al próximo ejercicio. Me dice acá, calcular el determinante de las siguientes matrices aplicando el método de triangulación o eliminación gaussiana. Entonces ahora sí, lo que vamos a buscar es tratar de triangular la matriz que me den, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer usando Gauss, o sea, operaciones elementales. Bien, tomamos entonces la matriz C para nuestro ejercicio. Voy a ampliar un poquito, así pueden verlo mejor, ¿sí? Bien, miren acá. A medida que voy trabajando, justo me ponen en el chat y me sale acá la ventana. Bien, ahí está. Eh, Primero considero lógicamente desde la matriz obtenemos el determinante. Una vez que tengo el determinante, sé que tengo que trabajar con operaciones elementales, entonces voy a buscar un pivot acá en el primer elemento y lo ideal sería tener un pivot 1 para poder ocuparlo como un comodín y de alguna manera eliminar mucho más fácil los elementos que están por debajo de él. Recuerden que tengo que fabricar ceros. Como no hay un 1, podríamos buscar permutar filas, podríamos haber traído esta fila de acá arriba y trabajar, digamos, con la permutación, pero recuerden que las permutaciones en el cálculo de determinantes no son gratis, ¿no? Cada vez que yo permute, voy a tener que cambiar el signo del determinante. Ojo con eso porque está dentro de las propiedades, ¿no? Así que en matrices lo podemos hacer, sí, en matrices poder permutar, no hay problema, pero porque son matrices equivalentes, ¿no? Pero en el caso de los determinantes no, porque hay una propiedad que me dice que si permuta filas o columnas, dependiendo de la cantidad de permutaciones que vos hagas, va a ser la cantidad de cambios de signos que van a intervenir, ¿no? Así que ojo con eso. Bueno, por lo tanto, miro acá la primera fila y digo, son todos múltiplos de 2. Así que lo que puedo hacer es extraer de esa fila el factor 2, ¿sí? Vamos a sacar el 2 afuera. Extrayendo el factor 2, entonces me queda como elementos en la primera fila 1, 1, menos 1, 2, ¿no? Hemos dividido a todos por 2. Ahora sí, ya tengo el pivot acá. Como tengo mi pivot, voy a usar ese pivot para generar 0 por debajo de él. Bueno, ¿cómo genero un 0 acá en el menos 1? Ya les dije hace rato, multiplicamos por el opuesto al pivot. Entonces multiplicaré al pivot por 1 y se lo sumamos a la segunda fila. Voy a hacer directamente el indicativo de la próxima operación y después hacemos todas juntas. Como quiero eliminar también a un 3, entonces voy a multiplicar a esta fila por menos 3, que es el opuesto, y se lo voy a sumar a la última fila. De esa manera me aseguro que voy a generar el 0 acá y un 0 acá. Bueno, ahora vamos a hacer todas las operaciones en un solo tirón. Copiamos la primera fila, que es la que no se va a modificar. Traemos también, recuerden el 2, no se olviden de ese 2 que quedó afuera, que pasa en muchos casos que a veces extraemos valores y a medida que avanzamos nos olvidamos de colocarlo, ¿no? Entonces, primero que nada, copiamos el valor que ya estaba esperando afuera. Completamos el determinante con la primera fila tal cual estaba. La segunda fila lo vamos a obtener de la operación. Entonces digo, 1, como estamos multiplicando por 1, el valor va a quedar tal cual estaba, ¿no? Entonces, 1 menos 1, 0. 1 más 1, 2. Menos 1 más 3, 2. Y 2 más 2, 4. Listo, ya hemos generado el 0 que necesitaba. La tercera fila, fíjense, ya tiene el elemento nulo, así que la voy a copiar tal cual estaba, no la voy a modificar. Y la cuarta dijimos que la vamos a modificar multiplicando a esta fila completa por menos 3 y sumándosela a la fila de abajo. Entonces vamos a ver.
Directamente yo pongo o pienso siempre el resultado de la multiplicación. Cuando multiplico menos 3 por 1, en mi cabeza ya automáticamente aparece el menos 3. Entonces yo digo, este por este, menos 3, más 3, 0. Por acá, esto me da menos 3, más 3, 0. Por acá, esto me va a dar 3 positivo, más 1, 4. Este con este me va a dar menos 6 menos 2, menos 8. Perfecto, hemos completado nuestro determinante y hemos logrado que todos sean nulos por debajo de ese pivote. Bueno, lo ideal, recuerden que estamos, no se olviden del objetivo del ejercicio, ¿no? Queremos triangular la matriz. Así que voy a tratar de tomar otro pivote acá. Insisto, sería ideal tener un pivot 1. Observo que toda la fila está conformada por elementos que son múltiplos de 2, así que de esta fila voy a extraer otro valor 2, ¿sí? Sacamos el valor 2 de esa fila y me quedaría la fila definida como 0, 1, 1, 2. Ahora sí, elijo mi pivot y voy a usar ese pivot para generar ceros, no por arriba y por abajo, sino solo por abajo, porque mi objetivo es triangular. Solo por abajo. Bueno, entonces voy a multiplicar a esta fila, digamos, por menos 1, perdón, a la segunda fila por menos 1 y se la voy a sumar a la fila de abajo para poder anular a ese 1, ¿verdad? Así que bueno, copiamos las dos primeras filas, acá están, resuelvo, lógicamente, acá me estoy adelantando, lo primero que tendría que hacer es resolver los factores que me quedan acá afuera, ¿no? Entonces multiplico, me da 4, y ahora sí voy organizando el determinante. Copiamos las dos filas que están arriba, y vamos a hacer la operación. Entonces sería, este por 0 me da 0, más 0, 0. Ahí completé este valor. Menos 1 por 1 me da menos 1, más 1, 0. ¿Listo? Vamos con la que sigue. Esto me da menos 1, menos 2, me da menos 3. Este con este me da menos 2, más 2, 0. ¿Listo? Y la fila de abajo simplemente la copiamos. ¿Listo? Ya está copiada la fila. Ya estamos cerca del triangular, me faltaría un cerito acá, ¿verdad? Bueno, podría usar este elemento como pivot para fabricar un 0, pero como es un menos 3, se complica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miro en toda la fila completa y digo, son todos múltiplos de menos 3. A pesar de tener 0 ahí de vuelta, todos son múltiplos de menos 3. Así que bueno, vamos a sacar desde acá el factor menos 3. ¿Sí? Extraemos el factor menos 3, ahí está, y la fila va a quedar ahora modificada como 0, 0, 1, 0. Ahora sí, determino mi pivot, ¿sí? Y vamos a generar 0 por debajo de él, así que voy a multiplicar por el opuesto, es decir, por menos 4 a esta fila completa y se lo voy a sumar a la última. Bien, vamos con la operación, entonces resolvemos lo de afuera, me da menos 12, ponemos el determinante con las tres primeras filas iguales, ¿sí? Y vamos a modificar la última. Entonces digo menos 4 por 0, 0 más 0, 0. Menos 4 por 0, 0 más 0, 0. Menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0. Menos 4 por 0, 0, menos 8, menos 8. ¿Listo? Ya hemos logrado triangular la matriz. ¿Ven? Esta es un determinante, digamos, correspondiente a una matriz triangular superior, porque arriba están todos los elementos no nulos. ¿Y cómo se calcula ese determinante? Simplemente a partir del producto de los elementos que integran a la diagonal principal. Entonces decimos 1 por 1 por 1 por menos 8, todo eso me va a dar como resultado, ¿sí? Menos 8. Y como afuera del determinante teníamos el factor menos 12, entonces el resultado final va a salir de multiplicar ese factor por menos 8. ¿Estamos? Entonces, menos 12 por menos 8 me da 96. Y ese es el valor del determinante. Entonces recuerden que acá lo que hicieron es 1 por 1 por 1 por menos 8, ¿no? Ese producto es lo que me da, digamos, el resultado del determinante porque tenemos un determinante asociado a una matriz de tipo triangular. ¿Me siguen, chicos? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Muy bien, avanzamos un poquito más. Vamos al próximo ejercicio. En este caso me dice calcular los siguientes determinantes usando el método de Kio o Chio, ¿sí? Y verificar los resultados por Laplace. Bueno, vamos a ver. Voy a hacerlo para el determinante de la matriz D, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito para que vean mejor. Correr esto para acá. Ahí está, ¿sí? Tomamos entonces el determinante D. Y fíjense lo que vamos a hacer, ¿no? Acá yo ya estoy resolviendo esto por forma práctica, que es lo que le mencionaba el profe en la teoría. Él lo hizo generando ceros o en una fila o en una columna con un elemento que sea distinto de cero. Pero en la regla práctica no lo hacemos así. Hacemos directamente el determinante
buscando primero elegir un elemento 1 en la matriz. Si no lo hay, tratamos de fabricar un 1. En este caso, hay un 1 acá, hay un 1 acá, hay un 1 acá. Cualquiera de esos tres podría haber elegido para hacer el cálculo. Voy a hacer el cálculo de forma paralela, como si hubiésemos elegido otro 1, para que constaten y vean que cualquiera sea el 1 que elegimos, vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Menos 5, menos 4, 0, 2. Ahí está. Bueno, en este caso lo voy a hacer, por ejemplo, eligiendo este 1 que está acá. Cuando aplicamos chi o kio, lo que tengo que tener en cuenta es el signo del elemento o el signo de la posición de ese elemento que hemos elegido. No se olviden de eso porque si fallan ahí, todo lo que hagan les va a dar mal. Luego lo que se hace es armar una cuadrícula en donde determinamos quién es la fila y quién es la columna del elemento elegido. En este caso yo elegí el 1 acá, así que voy a tomar toda esta fila y toda esta columna. En este caso elegimos el elemento acá, así que miren, voy a marcar, acá estaría la fila del elemento y acá estaría su columna. ¿Lo ven? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien, chicos? Profe. Bien, vamos a tomar ahora el signo y lógicamente el elemento también, pero el elemento que hemos elegido normalmente es 1, ¿sí? Porque así lo hicimos, ¿no? Entonces digo, bueno, el signo, ¿quién sería? El signo de él, por su posición, sería simplemente positivo. ¿Se acuerdan, no? El cuadrito, como encontramos los signos. Entonces, positivo. ¿El elemento quién es? El 1. Y ahora no tomamos el menor, sino que lo que vamos a hacer es conformar un determinante que va a ser lógicamente de un orden menor, pero que se obtiene de una manera particular. Y ahora viene donde tengo que prestar más atención. Presten atención, chicos, por favor. ¿Cómo se obtiene este determinante? Ese determinante se obtiene conformando dentro de este determinante, digamos, como si estaríamos conformando rectángulos, como si estaríamos mirando rectángulos. Entonces voy a decir, pero en ese rectángulo, uno de los vértices de ese rectángulo que yo voy a mirar va a ser siempre el elemento pivot, ¿sí? Siempre el elemento pivot. Bien, entonces, miren, podremos formar este rectángulo, podemos formar este rectángulo, este rectángulo más grande, este rectángulo más grande. ¿Ven todos los rectángulos que podemos formar? Bueno, o sea, tengan en vista, digamos, esos rectángulos. Una vez que ustedes arman ese rectángulo, cada valor de acá se va a formar a partir de esos elementos en ese rectángulo. ¿Cómo se hace? Se elige el elemento que está acá al otro lado, ¿sí? Acá, este elemento, y a ese elemento le vamos a restar el producto de los elementos que están en la otra diagonal. ¿Me siguen, no? Entonces acá vamos a restar otros dos elementos que están posicionados en esta otra diagonal. Esa sería la idea, digamos, de la regla práctica. ¿Estamos, chicos? Entonces, por un lado el pivot y luego toman el elemento que está en la diagonal principal, digamos, al otro extremo, en ese rectángulo. Y restan el producto de los elementos de esta otra diagonal. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer esa operación. Vamos a tomar el primer rectángulo, que sería este, ¿sí? Y si observamos ahí, entonces tenemos el elemento que es el 0, ahí está, 0, y a él le voy a restar el producto de los elementos que están conformando la otra diagonal, que es fácil de reconocer porque si vos elegiste este elemento, tenés que mirar quiénes son los elementos que están o en la fila o en la columna de ese elemento pivot que vos elegiste. Entonces, mira, si vos miraste el 0, entonces, ¿quiénes están en la misma, como en la cuadrícula, digamos, de ese 0? Está el -2 por acá y el 0 acá, ¿ven? Entonces vamos a tener que restar el producto de -2 por 0. Bueno, si haces toda esa operación, te da 0, que es el primer elemento que hemos encontrado acá. 0. Vamos a hacer exactamente lo mismo para ahora ya hemos ocupado a él, lo vamos a ocupar. Entonces te pregunto nuevamente, si miras esto como un rectángulo, el resultado ¿cómo va a surgir? Va a surgir de hacer 4 menos el producto de los elementos que están acá. ¿Ven? En ese rectángulo. Entonces sería el -2 por 0. Bueno, ahí está. Bueno, calcula eso, sería 4 por 0.
pero en realidad, por lo tanto, el resultado va a ser un rectángulo con el pivot. Bueno, y iba a ver, sería el -2 y el -3. Que Profe, este resultado te da ¿podría 6 repetir al la multiplicar. última parte? Es que se le está tildando Sí, se le está tildando y no se escucha. el audio. No se le escuchó bien la Bien, última bien. parte. Entiendo, entiendo. Fíjate acá. Tomamos el elemento 1, ¿no es cierto? Que no está en la fila y en la columna del pivot, el 1. Y a él vos le mirás quiénes son los elementos que están en la fila y en la columna donde está el pivot. Entonces, tomás el 1 y le restás el producto de los elementos que están. ¿Quién está en la misma fila que el 1? El -2. Y en la misma columna que el 1, el -3. Entonces, esos dos los tenés que multiplicar. Eso te da 6, o sea, te quedaría 1 menos 6 que te da -5. Y ahí encontrás este resultado. ¿Estamos? De la misma forma, trabajas con todos los elementos que están acá. Entonces vamos de nuevo con el 6. Ya lo hacemos mentalmente, chicos, porque ya hicimos las cuentas. Sería 6 menos el producto de quién. A ver, si me dicen ustedes. 6 menos el producto. Apuremos, chicos, porque nos queda poco tiempo. 4 y 0. 4 y 0, exactamente, pero eso te da 0, así que el resultado va a dar simplemente 6. Bien, vamos con el próximo, con el 1. 1 menos el producto de 4 con 0, que te va a dar simplemente 1. Y voy con el último de esa fila, 0. 0 menos el producto de 4 por -3. Lo anoto para que lo veas. 0 menos 4 por -3. Esto me va a dar 12, que es el resultado que entró acá. Vamos con el -4 ahora. ¿Sí? Es un cálculo rápido, chicos, no hay que perder demasiado tiempo. Vamos con el -4. -4 menos el producto de estos dos. Pero bueno, como hay un elemento nulo, va a dar 0, así que va a quedar -4. Vamos con el 0. 0 menos el producto de estos dos, que me da 0, así que va a quedar 0. Y 2 menos el producto de estos dos, que me va a dar -5 por -3, lo anoto para que lo vean. 2 menos -5 por -3, esto me da 15, y 2 menos 15 me da -13. Ahí está. De esa manera hemos logrado reducir todo el cálculo. Bueno, desde acá lo recomendable sería directamente aplicar Sarrus, ¿no? Bueno, acá yo voy a hacer Sarrus directamente y les dejo acá la opción con nuevamente aplicando Kio. En este caso hice nuevamente Kio usando este pivot. Después lo miran ustedes, ¿sí? Voy a hacer Sarrus acá. Esto me da 0, esto me da 0, este me va a dar un número grandote. Bueno, diagonal principal, diagonal esta con el -4. ¿Cuánto les da a ustedes que tienen cálculo ahí a mano? 4 por -4 por -12. 38. ¿Cuánto? Es 4 por 12 por -4, ¿no? 4 por 12 por -4. Menos Eh, 192, ¿puede ser? 192 me dio. Bien. Y luego me quedaría diagonal secundaria, que tengo esta, que me va a dar 20, pero que acá va a venir -20, ¿no? Esta que me da 0, y finalmente esta que me va a quedar 4 por 6 por -13, que me da -312. Menos 312. Así es. Hay un signo ahí que no me está verificando, me parece. 0 menos 4. Con mi cálculo de acá, digamos, ¿no? Porque debería darme 100. Y hay algo que no me está dando, digamos. Déjenme que controle. Este da 0, este da 0, este me da menos, este me da más, que vendría menos, este me da 0. Ah, acá miren, este me va a dar negativo, pero recordad que como es diagonal secundaria vendría positivo, ¿no? Y ahora sí, suma esto, y me imagino que esto ya debería dar el 100 que estamos buscando, ¿sí? Entonces, resolviendo eso, tendríamos el 100. Acá lo hicimos por Sarrus, y fijaron acá, como les contaba recién, hice por Laplace, ¿sí? Bueno, perdón, digo por Chio, ¿no? Por Chio. Bueno, vamos a revisar las cuentitas que hubiese pasado si hubiésemos tomado otra línea, ¿no? En el determinante. Vamos rápido. Vamos a hacerlo rápido a esto, chicos, así que presten atención, ¿sí? Vamos, signo. ¿Qué signo le toca a él? Voy a empezar a saltar de acá. Más, menos, más, menos, más. Le tocó positivo. El elemento elegido es el 1 y vamos a tomar un determinante más chiquito que va a reducirse en función de la regla de Chivo. Entonces voy con este elemento, mira. Vamos a ir marcándolo con otro color para que lo reconozcan. Voy con este. Entonces, él, fíjate que sería
para encontrar la operación, la voy a anotar acá porque es la primera que vamos a hacer, sería 1 menos el producto de los elementos que están en la fila y en la columna del elemento que hemos elegido como pivot. ¿Quiénes son los elementos que están en ahí y los que forman rectángulo con él? Vamos chicos, ¿quiénes son? Miren, el 1, armen el rectángulo ahí. Bueno, ahí está, elegiste este elemento 1. ¿Quién está en la misma fila y en la misma columna del elemento pivot que vos elegiste? Los ¿No lo ceros, ven? 4, 6 y menos 2. El 0, solamente el 0 y solamente el 4. Por eso hemos logrado marcar esta zona, ¿sí? En donde están los elementos que pertenecen a la fila y a la columna del elemento pivot. ¿Ves? Entonces yo te indico acá, mira, sería 1 menos el producto de 0 con 4, que ese resultado te va a dar 1, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a hacer para el próximo elemento. Para el próximo elemento, perdón, porque acá tengo que volver a borrar. A ver, déjame, porque no puedo borrar acá, porque si no voy a borrar toda la matriz. Ahí ya lo ordeno y lo vamos a marcar. Bien, te voy a marcar acá entonces todos los elementos de la columna y de la fila donde está el pivot. Bien, entonces dijimos que tomábamos el 1 menos el producto de 0 y 4. En cualquier orden, ahí no hay problema, ¿no? Eso te da 1. Vamos con el próximo elemento, este 0. A ver, fíjate al 0, ¿qué elementos les tocan dentro de la fila y la columna que hemos marcado? Sería 0 menos el producto de quién. De Vamos 6 chicos. y Menos 4. 3. De 0, fíjate la línea que está marcada. Fíjense la zona marcada. El 0 menos el producto de 0 y 6. Esos son los elementos que están formando el rectángulo, ¿lo ven? Menos 0 y 6. Bueno, cuando resuelvan eso les va a dar 0. Vamos ahora con el menos 3, porque el menos 3 está afuera. El menos 3, ¿qué elementos tiene en la columna y en la fila donde está el elemento pivot? Menos 3, ¿menos quién? ¿Quién está en la zona pintada, chicos? Armen el rectángulo. Cero. Nada. 0 acá y 0 acá, o sea, 0 por 0. Cuando multipliques eso te va a quedar simplemente menos 3. Ahora voy con los elementos, tengo que hacer eso para cada elemento, por eso tiene que ser un cálculo rápido. Vamos con el menos 2. Tomo el menos 2, menos quién, quiénes están en la fila y en la columna del pivot. Vamos, 4. vamos, a ver. 4 y 4, perfecto. 4 y 4, entonces esto te da 16 negativo, menos 2 va a ser menos 18. Vamos al próximo, a este. 0 menos. ¿Quiénes son los elementos que están en la fila y en la columna del pivot? 4 por 6. 4. 4 y 6 o 6 y 4, da lo mismo el orden. Esto me da menos 24. Vamos con el próximo, este. ¿Quiénes son los elementos que están en la zona pintada? Formando rectángulo con el pivot. 0 y 4. Claro, ahora ya le van agarrando la mano, ¿bien? Es mirar rectángulos nada más. Listo, esto me da 1. Vamos con el próximo elemento que no esté en la zona pintada, sería el menos 5. Bueno, fíjate quiénes son los que le corresponden a él. Menos 5 menos quién sería. Menos 4 por 0. 4. Perfecto, chicos, muy bien ahí. 4 y 0 que te va a dar simplemente menos 5. Vamos al próximo elemento, menos 4. Menos 4 menos quién. 6 por 0. 6 por 0 que te va a dar simplemente menos 4. Y vamos con el Y 2. 0. 0 directamente, porque Claro, es 0 y que 0. sería menos 0, perfecto. O sea, simplemente 2 va a quedar, ¿no? Recuerden que tienen que restar, ¿no? El valor. Listo, ya hemos logrado armar nuestro determinante. Bueno, hagan Sarrus ahí, ¿sí? Y resolviendo por Sarrus, esto les debería dar 100. Debería dar el mismo valor que hemos calculado en los cálculos anteriores. Nada más que en vez de elegir este pivot que habíamos elegido en un principio, hemos elegido otro, ¿sí? Recuerden siempre la zona pintada. La zona pintada, perdón, acá no. La zona pintada es la zona que corresponde a la misma fila y la misma columna donde está el elemento pivot que hemos abordado, ¿sí? Después ya no la pintan, digamos, ya miran simplemente dónde están y de ahí salen los valores. Bueno, acá está la verificación hecha por Laplace. Bueno, lo único que hice es considerar la primera fila porque era la que más ceros tenía y elegí los elementos 1 y menos 2 como elementos para trabajar. Recuerden que Laplace ocupaba tres cositas, signo, elemento y menor.
El signo es positivo, el elemento es 1, elimino fila y columna, le quedó ese determinante. Para el -3, ¿qué signo le toca? Más, menos le tocó. Menos el signo. El elemento es -3 y el menor resulta de eliminar fila y columna, o sea, les va a quedar todo lo que están acá. Bueno, resuelven esos determinantes y llegan al mismo valor. Fíjense que verifica por todos lados, ¿no? Todo tiene que darme. Bueno, vamos rápido a este último, que un minutito ahí. Para este caso, lo único que hacemos es encontrar el valor de x a partir de la resolución de los determinantes. Tomé la ecuación del ejercicio D, ¿sí? Bueno, esto es súper fácil, lo hicimos en este caso, digamos, por Laplace, porque miren, cuando yo miré el determinante, me di cuenta que había una columna que estaba plagada de ceros. Bueno, entonces, puedo usar Laplace simplemente considerando a este elemento, ¿verdad? Entonces, no se olviden que en Laplace estamos usando cuántos componentes, elementos a considerar, ya se lo dije varias veces. ¿Cuántas cositas tenemos que tener en cuenta para desarrollar Laplace? 3. El, ¿Cuáles si- eran? Con ganas. el signo, el Signo, pivot el pivot o elemento y la, y el y la Y complementario, matriz. ¿no? el menor complemento, menor Exactamente, complementario. el menor. Muy bien, muy bien. Entonces digo, para él, ¿qué signo le toca? Signo positivo. ¿El elemento quién es? Es el 1 mismo. Y el menor va a resultar de eliminar la fila y la columna, y lo que me quedó acá va a conformar mi nuevo determinante. Lo mismo hago acá. Como tengo una columna llena de ceros, entonces tomo el elemento que es distinto de cero, le busco el signo, que en este caso sería positivo, no está puesto ahí, pero habría un positivo dando vuelta. El elemento que es x, ahí está, por el menor que resulta de eliminar la fila y la columna. Listo, ya tengo el menor. Calculo esos determinantes y con eso, digamos, resolviendo, llegaríamos a una ecuación cuadrática que me va a dar como resultado estos dos valores. Lo que voy a hacer es tomar este cálculo, como que yo lo hice acá por Sarrus, lo vamos a hacer por Laplace, por Chío, digo, para que revisemos un poquito Chío. Miren, x1 menos 3, 0, 1, 0, menos x4 menos 2. No se olviden entonces lo que hemos acordado cuando hicimos Chío, ¿no? Acá estoy aplicando Chío o Kio. ¿Qué tengo que elegir como elemento para poder trabajar rápido en el cálculo? ¿Qué elegíamos en Chío? Un 1. A ver, un 1. ¿Cuántos 1 tengo acá? Dos, estos dos. ¿Cuál voy a elegir? El que te guste más. Acordate que siempre tenés que tener en cuenta en Chío también el signo, ¿no? No te olvides de eso. Entonces, si tomo este, voy a tener un signo negativo. Si tomo este, voy a tener un signo positivo, porque acordate que va saltando, más, menos, más. Bueno, ¿cuál elegís? El libre. Yo voy a elegir el del medio. Voy a elegir este. Y voy a marcar mi zona en donde no tengo que considerar los valores. En esta zona no voy a considerar nada, ¿no? En esta zona solamente es para mirar nada más. Ahí está. Bien, y ahora voy a ir armando el resultado de ese determinante para cada uno de los elementos que yo elija que están por afuera o en la zona que no corresponde a la fila o a la columna del elemento elegido, ¿no? Entonces empiezo con X. Sería X menos, ¿quién? ¿El producto de quién? De 0 por 1. Claro, de 0 por 1. Pero eso ¿cuánto te va a dar? Te va a dar simplemente X. X, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, acuérdate que con Chío estamos reduciendo el orden de la matriz, o sea que voy a pasar ahora un determinante de orden 2, ¿no? Ahí está el primer elemento. Voy con este ahora. Digo, acá tendría que poner menos 3, menos el producto de quién. ¿Quiénes son los elementos que están en la fila y en la columna del pivot? Lo mismo que diría Hazme menos 3. recta. Claro, que sería el 1 y el 0, ¿verdad? Entonces te va a quedar simplemente menos 3. Perfecto. Vamos ahora con el de acá abajo, menos x. Para el menos x le tengo que restar ¿quién? ¿El producto de quién? Díganme los numeritos. 4 por 0. Exactamente, de 4 0 o 0 4 es lo mismo, ¿no? 4 por 0. O sea que me va a quedar simplemente menos x. Y vamos con este menos 2. A ver, el menos 2 menos, ¿el producto de quién? 4 por 0 4 por también. 0. 4 por 0, exactamente, y me va a dar simplemente menos 2. Y ahora calcula este determinante, mira, te va a quedar el diagonal principal menos 2x, diagonal secundarias 3x positivo, pero acá tiene que venir menos 3x. Mira, mira el cálculo del determinante y mira lo que yo saqué acá por Sarrus. ¿No es lo mismo? ¿Sí, no? Es lo mismo. Entonces, o lo hacen por Sarrus o hacen por Chio o Kio. En este caso yo usé Kio como para ir revisando lo que teníamos en cuenta arriba, ¿no? Ojo acá,
que hemos tenido la suerte de tomar un valor con signo positivo. No se olviden el signo, porque si se olvidan acá les va a dar mal el determinante. No se olviden, signo, y luego voy trabajando. Entran también tres elementos, signo, elemento y el determinante de orden menor, ¿no? Determinante de orden menor, que resulta de hacer la regla, ¿no? Regla práctica, por regla práctica. Esas son las tres cositas. Entonces digo, signo, ahí está, positivo. El elemento es 1, no hace falta que lo coloque, pero 1. Y el determinante de orden menor, por regla práctica, bueno, ya lo sacamos acá, ¿verdad? No se olviden eso, porque la mayoría que vi que hace Chio o Kio, lo que hace es olvidarse de esta parte y calcula todos los elementos bien y qué sé yo, pero no llega al resultado. No llega al resultado porque se está olvidando de esta primera parte, de la consideración del signo y del elemento mismo, ¿no? Ojo con eso. Bueno, y ahí tendríamos entonces el resultado de toda esta ecuación, que me queda con un doble valor, con x igual a 3 y x igual a 2. Con eso tendríamos toda la práctica desarrollada para el día de hoy. ¿Estamos, chicos? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿El signo en Muy Chio, bien. profe, tiene que ser Sí. positivo o era conveniencia? No, lo sacás de la posición. Acordate, el signo viene de la posición del elemento que elegiste. Como vos elegiste acá el 1, vamos a saltar desde acá, mira. Vamos a hacer el cuadrito de signo para que lo veas. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. El que vos elegiste, justo este que hemos elegido, no quiero poner en azul porque ya tenemos azul, este uno que hemos elegido tiene signo positivo. ¿Sí? Si se quedan, bueno, yo acá daría ya finalizada la clase, ¿no? Lo que voy a hacer es quedarme con el que quiera, voy a resolver este determinante por Kio también, pero voy a tomar este uno que está arriba, así se dan cuenta de la diferencia de signo, ¿sí? Así que vamos a hacer de nuevo el mismo cálculo, pero lo voy a hacer ahora tomando el uno de arriba. X1 menos 3, así ven que se puede elegir cualquier otro elemento. Chicos, los que se quieren desconectar ya estamos libres, ¿sí? Hasta acá damos finalizada la clase. Bien, y como les dije, voy a tomar ahora este uno. Entonces, voy a tomar la fila y la columna de ese uno, que son los elementos que no vamos a considerar para achicar el orden, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ojo con eso, porque toda esta, no quiero pintar los elementos porque después no vemos los elementos, todo lo que está acá no lo vamos a considerar sino los de afuera, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el determinante. Recuerden que antes de escribir el determinante, ¿qué teníamos que poner? Signo y elemento, ¿no? Signo y elemento. Entonces vamos con el signo de él, a ver, ¿qué signo le tocaría ahora? Según lo que viste acá. Menos. Negativo. Claro. Ahora tomamos el uno. Ahí está. ¿Ven que esa es la primera parte para poder hacer chido bien? Si te olvidaste de esto, todo lo demás va a salir mal, ¿sí? Ojo con eso. Ahora sí armo el determinante. Y entonces ahora voy a empezar a tomar uno a uno los elementos que están fuera de esa zona pintada. Entonces digo, bueno, empecemos con el cero. El primer numerito que va a venir acá va a salir de ese cálculo, ¿no? Entonces sería 0 menos el producto de quién. Armemos el rectangulito. 0 menos el producto de 0, quién. 0 menos 1 por X o X nomás. Perfecto, perfecto. 1 por X. Y esto te va a dar menos X. Vamos con este 0 ahora. Acá tendríamos 0 menos el producto de quién. 1 por menos Menos 3. 3 o más Muy 3. bien, menos 3 con 1, perfecto, menos 3 con 1, ¿qué te va a dar como resultado? El más Ah, más 3, 3. ¿no? Ahí está. Bien, vamos ahora con este elemento, el menos x. Le tengo que restar el producto de quién, armen la cajita. 4 y X. 4 y 0. 4 y x, 4 y x, ¿no? Fíjate, acá está el 4 y acá está el x. Tienen que estar en la fila y en la columna del elemento. Ojo ahí con eso, ¿sí? El 4 y la x. Perfecto. Y esto resolviendo te va a dar menos x menos 4x menos 5x. 5X. ¿Sí? Vamos con este último. A ver, ese menos 2. ¿Qué le tengo que restar? Armen la cajita con el pivot. 4 y Sería menos menos 3. 2 por menos 3. No, digamos sería menos 2, 4 por 4 por menos menos 3, ¿no 3. sería? Claro, 4 por menos 3. Perfecto, ahí está. Bueno, resolviendo esto te va a dar 12 y 12 menos 2 te va a dar 10. Menos 24. Ahí está. Bueno, calculemos, ¿Por qué esto me va 10, a dar profe? menos 1 porque acá está la cuentita, mirá. Te da menos 2
menos por menos más, 4 por 3, 12. Y 12 menos 2 te da Ah, 10. bueno, ¿Sí? bueno, profe. ¿Sí? No, no, perfecto. Pregunten porque lógicamente yo a veces piso el acelerador y se pueden perder, no, no se preocupen. Bien, vamos a calcular este determinante por regla de Sarrus, sería menos x por 10 te va a dar menos 10x. Y este, ¿sí? Resolviéndolo me quedaría menos 15x, pero acuérdate que como es diagonal secundaria va a venir acá como más 15x. Bueno, resolvamos todo, me quedaría menos 1 por, y esto te queda 5x. Y entonces te queda menos 5x. Bueno, fíjate el resultado de arriba, no lo resolvimos, pero menos 2x, menos 3x, menos 5x. ¿Ves que da lo mismo? Entonces, podés calcular CHIO o KIO por acá, por ese uno, por este uno de acá arriba. Podés hacer por regla de Sarrus. Tener un montón de opciones, ¿sí? Todo depende de vos, ¿sí? De lo que vos veas y lo que te acuerdes primero. ¿Estamos? Bueno, lo importante era revisar el método de Chido y que quede claro que no es solo la cuadrícula la que hay que trabajar, sino tener en cuenta el signo asociado a la posición del elemento que elegiste, el elemento que siempre va a ser uno, por eso elegimos siempre el uno, porque facilita un montón el cálculo. Y finalmente el determinante de orden menor obtenido por la regla práctica, que es esa consideración de la zona en donde está la fila y la columna del elemento que hemos elegido. ¿Sí? Entonces, después no se olviden de las cajitas y con eso van a andar todo bien. ¿Estamos, chicos? Bueno, eso era una explicación extra para dar cierre y que confirmemos la importancia del signo, ¿no? ¿Estamos? Profe, ¿podría Muy bien. ir a los 9 ejercicios? Sí, sí, ahora voy para atrás. ¿Cuál era la pregunta? Mañana presencial, porque justo tengo clase en la facultad y la vez pasada me quise conectar y fue todo un tema porque no había internet en ningún lado, digamos. Así que la clase de mañana, ahora pongo el cartelito, la voy a poner como presencial, ¿sí? Es solo por mañana, porque después ya se reacomodan todas las consultas. Bueno, voy a hacer a la misma hora, 10:45. Así es. Así que bueno, cualquier cosa los espero ahí en la consulta, ¿sí? Ahora voy a hacer lo que hago siempre, retroceder para que vayan tomando las capturas. Me voy al principio y de ahí vuelvo para adelante, ¿sí? Retrocedo, achico un poquito esto. Profe, hay una pregunta Ustedes un tomen poco tonta. Eh, la... quería preguntarle si hay algún hay algún método, ya sea Chio o cualquier otro, que sea más rápido o más sencillo de resolver que otros. Digo, como para tomarlo en cuenta para el Sí, parcial, por ejemplo. sí, sí. En general, bueno, tenés que saber todos los métodos porque depende del tipo de pregunta que te den. Hay preguntas que están orientadas para Chio y preguntas orientadas para la Plaza. Entonces es importante saber todos los métodos. Pero si nadie te indica ningún método, las reglas son así. Si tenés de 2 por 2, anda por regla práctica, multiplica cruzado y resta el producto de la diagonal secundaria. Si te dan uno de 3 por 3, ciego, Sarrus. No negocies nada, digamos. Andate por Sarrus, que es lo más seguro. Si es más grande de 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, lo más conveniente es Laplace, ¿sí? Entonces buscar la línea que tenga la mayor cantidad de ceros posible y andate por Laplace. Chío, ¿en qué caso lo ocupás? Solamente en donde te indiquen que uses Chío. Si no te piden, yo normalmente no lo ocupo. Yo te estoy hablando de mis reglas para resolver determinantes. Yo siempre me muevo así. 2 por 2, regla práctica. 3 por 3, Sarru. 4 por 4, Laplace. 5 por 5, Laplace. ¿Estamos? A menos que me indiquen hacer por chío, no voy por chío. Pero esa es mi forma de atacar los ejercicios, digamos. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, gracias. Muy bien, espero que te sirva. Ya está, supongo que ya han hecho la captura del anterior. Voy achicando un poco, porque después ustedes pueden hacer zoom, así le entra todo en una sola captura. ¿Sí? Ahí está, los otros dos. Tomen la captura, después le hacen zoom. ¿Sigo? ¿Me avisan a ver si puedo seguir? ¿Listo, Profe, después chicos? el último podría explicar cómo saca el pequeño determinante. Pasa que no entendí muy bien. Me conecté justo en ese ¿En cuál, momento. en cuál? ¿En De Chivo, cuál? cómo saca el pequeño Ah, bien. determinante. Eso. Ahí voy para ahí. Este es el último, creo. Sí, este es el último. A chico, así toma la captura.
si les queda todo el ejercicio completo. Y ya me quedo con vos si querés, no hay problema, digamos. Ahora un ratito lo vemos. Profe, una Bien, ahí consulta. está Dale, ese profe. y ahora abajo. Ahí está el otro. ¿Sí? ¿Escucho? Si es que llegamos a desaprobar el primer parcial, en el recuperatorio se tomarían los mismos temas, ¿no? Los mismos temas, sí, Ah, los mismos temas. claro, muchas gracias. Bien, no, de nada. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Bien, no sé cuál era tu pregunta, decime así lo revisamos. ¿En qué Era para, ejercicio? era de ese ejercicio, quería saber solamente cómo calculan el ¿En este determinante último? chiquito, ¿no? Sí, ¿Este determinante de acá? cómo se calcula el determinante más chiquito, claro, pero eso no entendí muy bien. Bien, bien, no te preocupes, ahí lo vemos. Bien. Bueno, pasa que hay muchas anotaciones, a veces en las anotaciones uno se pierde. No, de nada, chicos, ahí ya estamos libres los que terminaron de hacer captura. Bien, vamos de nuevo a ver con este ejercicio, ¿sí? Yo lo que hice es Laplace, primero acá, ¿sí? Voy a ir borrando las consideraciones porque ya han tomado captura, todo. Voy a ir borrando estas consideraciones para volver a explicarte de nuevo el ejercicio y que no esté tan sucio, digamos, ¿no? Todo. Entonces, mira, lo primero que hice es observar, como yo le decía a tu compañero recién, si es de 3 por 3, yo acá no hubiese hecho Laplace, hubiese hecho Sarrus, pero como estoy practicando, digamos, entonces quiero poner en evidencia todo eso que fui aprendiendo. Bueno, entonces digo acá, 4 por 4, mira, lo vamos a hacer abajo, así lo hacemos como yo lo haría directamente, ¿no? Entonces voy a copiar acá la matriz, el determinante, y lo voy a hacer como normalmente yo resolvería este ejercicio. Y te voy explicando el porqué de cada decisión. ¿Sí? Ahí está. Bien, ahí está. Vamos a ver. Mira, lo primero que yo haría es, si tenés uno de 4 por 4, yo le dije a tu compañero, ciego Laplace. Entonces yo digo, voy a buscar la fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros posible. ¿Cuáles elegirías? ¿Cuáles son las posibilidades? Porque hay dos de lo que yo estoy viendo ya. ¿Cuál elegirías La, vos? prim- la primera columna y la La tercera fila. primera columna o la tercera fila. Perfecto. Cualquiera de las dos va a funcionar. Para diferir de lo que yo hice arriba, voy a elegir esta de acá abajo. Voy a elegir esta. Porque quiero hacer procedimientos distintos, total, el resultado me debería llevar al mismo lugar. Acá, acordate que como estamos haciendo Laplace, tengo que tener en cuenta tres cositas, ¿no? ¿Cuáles eran? El El signo, signo, el elemento, el elemento y el menor, ¿no? Esas claro, tres eso. cosas las tenés que tener presente cuando pensás en Laplace. Así que bueno, voy a ir mirando, digo, acá con los ceros ya no tiene sentido que los mire, así que voy a mirar simplemente el uno. Y digo, a ese uno, ¿qué signo le toca? Voy a empezar a saltar siempre desde el más, desde esta posición. Desde ahí vamos. Entonces digo, a ver, más, menos, más. O sea, el signo que le toca a él es positivo. Ya tengo el signo. El elemento, ¿quién es el elemento? Y bueno, el elemento es uno. Vamos a tomar el menor. Elimino la fila y la columna donde está ese uno. Me quedaría uno menos 2, 0, x menos 3, 0 menos x menos 2. Fíjate que hemos eliminado esta columna y esta fila, ¿no? Pero va bien ahí porque si no, si metes la pata acá también te va a salir todo mal. Listo, ya tengo entonces, en vez de un determinante de orden 4 por 4, tengo un determinante de orden 3. O sea, se facilita un montón el cálculo. ¿Qué dijimos de Sarrus? Perdón, ya me estoy adelantando. De 3 por 3. Cuando tenga un determinante de 3 por 3, directamente Sarru, no te compliques la vida, ¿sí? Así que vamos por Sarru. Si nadie me dice anda por Chi o por otro método, le meto Sarru de una. Bueno, vamos a diagonal principal. Esta diagonal principal te va a quedar menos x cuadrado. Esta, que es principal también, completaría con el menos 2, pero como no hay elementos nulos, va a dar 0. Esta completa con el 0, así que va a dar 0. Esta es secundaria, pero como completa con 0, da 0. Esta de acá arriba completa con el 1, pero también tiene un 0, así que va a dar 0. Y esta completa con el x, pero como tiene un 0, va a dar 0. O sea que lo único que te quedó es menos x cuadrado. Nada más. ¿Viste? Fui directamente por Sarrus. Ahora voy a hacer lo mismo acá. Como tengo un más 1 multiplicado por esto, no va a cambiar ese más 1 nada, así que de nuevo voy a aplicar Sarrus, porque es de orden 3 por 3. ¿Sí? Vamos de nuevo. Diagonal principal me da menos 2x. Esta completa con el menos 2, pero como tiene un 0, va a dar 0. Esta completa con el 0, así que va a dar 0.
Voy con las secundarias. Mirá la secundaria que está acá. Tiene un elemento cero, así que va a dar cero. Esta, que es la paralela de esta, completa con el -2, pero como tiene un cero, va a dar cero. Y finalmente me queda esta, que completa con el 1. Me va a dar 3x positivo, con 1 va a quedar 3x, pero como acordate que es secundaria, va a venir cambiar el signo, menos 3x. Acá resuelvo el signo, me va a quedar más x cuadrado y 6. Y ahora asocio estos dos, que me va a quedar menos 5x más x cuadrado, y traigo el 6 para acá y reacomodo esto como una ecuación cuadrática. Listo, la resolvés, ¿sí? Y sacás el valor de x sub 1 y x sub 2. Bueno, esto lo voy a hacer, lo voy a copiar de acá arriba, porque fíjate que la ecuación a la que hemos llegado es la misma, ¿ves? Entonces, Sí, acá me da positivo 6. Es que acá yo copié mal. Fíjate que el valor era menos 6 y yo lo puse 6 positivo. Ahí está, ahora lo corregimos. Entonces todo esto sería menos 6, que va a venir más 6, más 6. Y bueno, y esto te da listo. como resultado el 3 y el 2. ¿Ves cómo llegamos exactamente lo mismo? Y lógicamente de una forma mucho más práctica, porque el Sarru es menos enredado que hacer chío o hacer otras cosas. Pero como estábamos viendo chío, yo quería que practiquemos para que lo aprendan, ¿viste? Pero el procedimiento sería ese con el que yo jugaría. Primero Laplace en el 4x4 y luego Sarrus en todos los de 3x3. ¿Quedó claro ahora? Sí, ese sí. El de Chío quería saber más o menos Muy cómo es bien. el tema. Y chío. Y Sí, chío hay que volver a plantear. Te voy a hacer un chío para este grande que está acá. ¿Sí? Vamos a ver. Ya esto te lo tengo que cobrar, ¿eh? Esto ya es hora extra. Nada, mentira. Vamos a ahora ver. fue la primera vez que Me se quedo cobra porque, eso. quedo porque es importante, chicos, y porque, bueno, me interesa que aprendan, por sobre todo, para que después no anden sufriendo en los parciales, ¿sí? A ver cuántos tenemos con él. Mirá, no se fueron todavía, tanto, hay muchos que están esperando todavía a esta explicación, así que me parece buenísimo si la podemos aprovechar. ¿M? Ya estamos fuera de hora, pero lo mismo, ¿sí? No, no hay problema. Gracias a usted por quedarse un ratito más. Bien, vamos a ver el chío como dijimos recién. ¿A dónde podríamos tomar el elemento 1 para desarrollar por chío? De nada, chicos. Recuerden que buscamos siempre un 1. ¿A dónde están los 1 que me sirven para aplicar chío? En Acá la hay uno, primera, acá hay ahí, otro, acá hay otro. Cualquiera de esos tres va a funcionar. ¿Cuál quieren que elijamos? ¿El primero, el segundo o el tercero? Díganme ustedes, así elegimos uno de ahí. sería bueno el Este es primero. súper fácil. Este es el más fácil de todo, porque ¿qué signo le toca a él? Positivo, Positivo. ¿no? Por la posición. Entonces ahí no voy a tener que estar peleando con el signo. Pero podríamos elegir otros que se enriedan un poquito más. A ver qué signo le toca a él. Más, menos, menos. Él va a ser negativo y él va a ser positivo. Voy a elegir este a propósito para que lidiemos con el signo y no se olviden que hay que considerar el signo. ¿Sí? Voy a tomar la zona en donde está. A ver si lo voy a tratar de, para marcar la zona, marcarlo con un resaltador. A ver si me deja. Ahí está. Voy a poner un resaltador un poquito más grande. A ver. Ahí está. Bueno, no me deja más grande que esto, pero bueno, ahí está. Esta sería la zona que voy a mirar. Así, está medio de prolijo, pero bueno, igual. Esa sería la zona que vamos a mirar, que es la zona en donde está el elemento pivot, ¿no? Ahí lo voy a marcar mejor. El 1, el X, el 5, el -3 y el 0 y el 1 y el 4. Ahí está. Esa sería la zona que yo voy a mirar porque ahí está contenido mi elemento pivot. ¿Ven? Ahí está. Bien. Ahora, para el desarrollo, recuerden que estamos haciendo chío o kio, ¿no? Para el desarrollo, ¿qué voy a elegir? Primero, no se olviden lo que pusimos acá arriba. Entran tres cosas: signo, elemento y el determinante de orden menor obtenido por la regla práctica, ¿no? Esas tres cosas entran. Entonces digo, vamos con el signo. ¿Sí? Primero el signo. ¿Qué signo te toca ese uno? Voy haciendo acá abajo. Menos. Negativo. Menos. Muy bien. El elemento. ¿Quién es el elemento? Vamos a ver, el elemento es el uno, El uno. lógicamente. Y por último, tengo que tomar el determinante de orden menor, de un orden menor, de un orden menor, obtenido por regla práctica.
Bien. Para eso, este determinante, más vale, que espero acá, es un determinante de orden 3 por 3, porque este era de 4 por 4. Así que voy organizando mi espacio. Acá voy a encontrar un determinante de orden 3 por 3. El primer elemento de ese determinante, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿A quién tengo que mirar? ¿A quién miramos? Al 1, ¿verdad? El primer elemento. Ese me va a dar el primer elemento de acá. Pero el resultado lo encuentro armando una cajita. Armen la cajita, chicos. Esta cajita. ¿Ven que ya tienen el 1 y el menos 1 y el 1 de acá? Entonces los elementos que me quedaron dando vueltas son el 0 y el 5. Esos son los que voy a ocupar para hacer el cálculo, ¿sí? Entonces sería 1 menos el producto de los elementos que están en la cajita que no han sido considerados todavía. ¿Quiénes son? El 0 y el 5. No importa el orden, si alguien dice 5, 0 es lo mismo. Esto resolviendo me da como resultado 1. Vamos con el próximo. El próximo elemento ahora es el menos 1. Armamos la cajita, ¿sí? ¿Y cómo haríamos para calcular? Sería menos 1 menos el producto entre quién. 5 y x quedaría menos 5x. Claro, O menos me equivoco. 5x. O x es lo mismo. Bueno, y esto me va a quedar acá. Menos 1 menos 5x. ¿Sí? No importa que se enriede, porque bueno, le voy a poner números, ¿sí? Así no nos complicamos con las variables, ¿sí? Vamos a poner numeritos, así no nos enredamos con las variables. Vamos a borrar esta X, le vamos a poner número, así no hay problema con eso. Vamos a poner un 2 para decir algo, ¿sí? Vamos a poner un 2. Entonces, de esa manera, todo el cálculo me tendría que dar redondito, sin problema. Bueno, vamos a calcular entonces. Sería menos 1 menos el producto de 2 por 5. Bueno, esto me da menos 10 menos 1, me va a dar menos 11. Vamos con el próximo elemento que sería el menos 2. Bueno, ese menos 2 le tengo que restar el producto de quién. Armamos la cajita. Sería 15, menos 15 sería 17, menos 17. Claro, bueno, veamos si es verdad. Pero en realidad lo que me importa más es que el resultado que me digan quién entra. Es menos 2 menos quién. 3 por 5, menos 3 por 5. Claro, de menos 3 por 5. Eso me importa más que el resultado. Después el resultado lo podemos hacer entre todos, no hay problema, ¿sí? Esto te va a dar positivo, fíjate acá, menos por menos más, 15. Y 15 menos 2 no me va a dar esto, ¿no? Me va a dar 13, ¿sí? Vamos con el próximo elemento, este. S, 0. ¿Con quién entra en la caja? Menos quién sería. Menos 0 0 por 1. por 1. 0 y 1, perfecto, 0 y 1. ¿Qué me va a dar resultado? 0. Vamos con este. Ese 0, ¿con quién entra en la caja? Sería 0 menos el producto de quién. 2 por 1. 2 2 por por 1. 1. 2 por 1, que me va a dar menos 2. Menos ¿Ven? 2. Vamos con este ahora. A ese, 0 menos el producto de Menos quién. 3 La por 1. cajita. Menos 3 por 1. Menos 3. Claro, menos 3 por 1, que me va a dar como resultado 3 positivo. Vamos con este. Ven que tengo que terminar todos. Ese 0 menos el producto de quién. ¿Quiénes están en la caja? 0 por Miren 4. la caja bien. 0 y 4, ¿ven? En la zona amarilla. 0 y 4. Exacto. ¿Qué esto me va a dar? 0. Vamos con, a este le cambiamos, le pongamos un número, pongamos un 1, para que no tengamos lío. Ahí está. Tomamos el menos 1. Bueno, si toma el menos 1, entonces, ¿quiénes son los que entran en la caja con él? 2 por 4. Menos 2 por 4. El 2 menos 2 por 4. Perfecto. Que me va a dar menos 8 menos 1, menos 9. Y voy por último con este menos 2. Menos 2 menos el producto de 4 por menos menos 3 3 por 4. por 4 por 3 por 4 menos por 4. menos 3. Perfecto. Dar menos, esto me va a dar 12. 12 menos 2 me va a dar 10. Y bueno, y ahí está, ¿ven? Eso que acabamos de hacer es la aplicación de Tequio o Chio. ¿Sí? Bueno, de acá yo recomendaría directamente hacer SARU porque tenés uno de 3 por 3, ¿no? Y ahí ya podés resolver el determinante. Pero esto es lo importante, el encontrar la zona donde está el elemento pivot, saber que los elementos que voy a usar para encontrar el menor es elegir el elemento y restar el producto de los elementos que están en la zona pintadita donde está la fila y la columna del elemento elegido. No se olviden que también entra el signo y el elemento, ¿no? Porque si se olvidan eso, también van a meter la pata y les va a salir todo mal. O se van a quedar pensando y decir, ¿por qué no me verifica? Y es porque no elegiste o no consideraste el signo y el elemento. ¿Estamos, chicos? De esa manera entonces trabaja Chio o Kio.
¿sí? Van a ver que cuando uno le agarra la mano es súper rápido. Se arma rápido el determinante y rápidamente puedes sacar. Y mira, yo acá, en vez de hacer salvo, haría Laplace. Total, acá tengo una columna llena de ceros. Sería 1 por el determinante de este, ¿no? Y lo hace mucho más rápido. Pero bueno, eso depende de lo que cada uno vea. Bueno, ¿estamos, chicos? ¿Dejamos hasta acá? Sí, Bueno, profe, ya está profe. listo. Gracias. Practiquen, Gracias, profe. practiquen, rehagan. Háganlo de nuevo y van a ver que lo van a ir entendiendo, ¿sí? Pero cuanto más practiquen, mejor les va a quedar claro todo el tema. Bueno, lo dejo hasta acá, chicos, y nos vemos la clase que viene. Espero que hayan aprovechado el tiempo de clase. Bueno, profe. Muy bien, hasta luego, que anden bien. No, profe, gracias.